En México, el feminicidio se define como el asesinato de mujeres por motivos de género, abarcando homicidios que involucran violencia de género en ámbitos domésticos, comunitarios o perpetrados por desconocidos. La categoría de feminicidio se aplica cuando hay evidencia de violencia sexual, tortura, mutilación u otras formas de violencia que denotan odio hacia el género femenino. La impunidad generalizada en México, especialmente en el sistema de justicia, facilita que los responsables de feminicidios evadan la rendición de cuentas. La corrupción en las instituciones a menudo obstaculiza la investigación y enjuiciamiento de estos casos. La falta de educación en igualdad de género, tanto en el sistema educativo como en la sociedad, contribuye a la falta de conciencia sobre la violencia de género y sus consecuencias. Además, los arraigados estereotipos de género en la sociedad mexicana pueden perpetuar roles y expectativas tradicionales que limitan las oportunidades y la autonomía de las mujeres. El feminicidio en México, un grave problema de violencia de género, ha suscitado preocupación a nivel nacional e internacional. Se define como el asesinato de mujeres por motivos de género vinculado a la misoginia, machismo y discriminación. Factores como la impunidad, falta de acceso a la justicia, desigualdad de género y violencia sistémica contribuyen a este fenómeno. Durante más de 4 décadas, ciudades como Ciudad Juárez, Ecatepec y regiones como Veracruz y Guerrero han sido epicentros de feminicidios. En años recientes, la violencia contra las mujeres se ha extendido a otras áreas, incluido la Ciudad de México y estados como Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Sonora, Oaxaca e Hidalgo. El tema del feminicidio en México es crucial, ya que viola los derechos humanos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida y la seguridad personal. La persistente impunidad en estos casos destaca la necesidad de abordar este problema para asegurar que los perpetradores se enfrenten a la justicia y para prevenir la impunidad. Analizar el feminicidio es esencial para desarrollar estrategias efectivas de prevención, que incluyan educación en igualdad de género, apoyo a víctimas y fortalecimiento del sistema de justicia. El feminicidio ha sido un catalizador clave para el movimiento feminista en México, llevando a la movilización de mujeres y organizaciones en busca de justicia y cambio social. En numerosos casos de feminicidio en México, las investigaciones son deficientes o incompletas, lo que dificulta la identificación y enjuiciamiento de las perpetradoras. Las autoridades a menudo carecen de recursos esenciales, como personal capacitado y tecnología forense para llevar a cabo investigaciones efectivas. Los casos enfrentan demoras significativas en los tribunales, afectando a las víctimas y sus familias, y la corrupción en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley puede influir en la conducta de jueces, policías y fiscales, llegando incluso al encubrimiento de los perpetradores. La falta de transparencia en los procesos judiciales y en las instituciones encargadas de la justicia facilita la corrupción y socava la confianza pública en el sistema legal. Abordar la impunidad y la corrupción es crucial para garantizar justicia a las víctimas de feminicidio en México y prevenir futuros casos de violencia de género. En México, la legislación sobre feminicidio abarca leyes a nivel federal y estatal, siendo destacadas las siguientes. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley federal establece mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo disposiciones específicas sobre feminicidio. Código Penal Federal y Estatal. Cada estado mexicano cuenta con su propio código penal que detalla disposiciones particulares sobre el feminicidio, estableciendo penas y sanciones para quienes cometen este delito. Alertas de género. Se han implementado alertas de género en varios estados y municipios como mecanismo preventivo de atención ante la violencia feminicida. Estas alertas desencadenan acciones específicas en áreas identificadas como de alto riesgo. Leyes específicas de feminicidio. Algunos estados mexicanos han promulgado leyes específicas sobre feminicidio, como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, Ley Olimpia y Ley Ingrid, detallando características y sanciones específicas para este delito. ¿Cuáles son las tendencias, factores y desafíos específicos relacionados con el feminicidio en México y cómo pueden mejorarse la estrategia de prevención y justicia en este contexto?
Las tendencias, factores y desafíos relacionados con el feminicidio en México son complejos y persistentes. A pesar de los esfuerzos para combatir esta violencia de género, la impunidad en los casos de feminicidio sigue siendo un desafío significativo, con muchos perpetradores no siendo llevados ante la justicia. La cultura patriarcal y machista contribuye a la normalización de la violencia de género, mientras que la desigualdad económica y social aumenta la vulnerabilidad de las mujeres. En 2019 se registraron más de 500,000 de casos de violencia contra las mujeres en México, destacando que el 90% de estos casos, el agresor principal era un familiar de la víctima. El activismo y la participación de la sociedad civil, especialmente del movimiento feminista, son cruciales para impulsar cambios sociales y políticos. Sensibilizar sobre la violencia de género y desafiar estereotipos son elementos esenciales para cambiar actitudes y comportamientos. Mejorar estrategias de prevención y justicia requería un enfoque integral que aborde estos desafíos desde múltiples frentes, incluyendo medidas legislativas, educación, activismo, fortalecimiento institucional y conciencia pública sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. El aumento de los feminicidios en México se vincula a la persistencia de la violencia de género arraigada a la cultura, la falta de eficacia en la aplicación de leyes y políticas de género, y la necesidad de mayor conciencia pública y educación sobre la igualdad de género. Se espera que medidas legales más efectivas, programas de prevención y campañas de sensibilización contribuyan a reducir significativamente estos casos. El feminicidio en México representa una crisis nacional que revela tendencias y desafíos arraigados en la sociedad. A pesar de los esfuerzos por combatir la violencia de género, las cifras son alarmantes y la impunidad es un obstáculo persistente. Mejorar la aplicación de la ley, implementa programas de prevención y garantizar recursos y capacitación para las autoridades son pasos críticos en la lucha contra el feminicidio. El creciente y alarmante fenómeno de feminicidio en México ha generado preocupación a nivel nacional e internacional, requiriendo un análisis integral que aborde las raíces culturales, deficiencias en la aplicación de leyes y políticas, así como las necesidades de concientización y educación para lograr una reducción significativa. El feminicidio en México, según Berlanga Gallón, se vincula a prácticas cotidianas arraigadas en códigos culturales, exacerbadas por condiciones materiales como la pobreza y la falta de educación, aumentando la vulnerabilidad de ciertas mujeres. Este fenómeno está enraizado en una cultura patriarcal y machista que perpetúa la supremacía masculina y la subordinación de las mujeres, generando condiciones para la violencia de género exacerbada por la desigualdad económica y social. La impunidad y corrupción en el sistema de justicia permiten a los perpetradores evadir consecuencias y la falta de armonización en las penas por feminicidio crea inconsistencias en la aplicación de justicia. La criminología señala que a los homicidios de mujeres motivadas por su género a menudo se justifican como crímenes pasionales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconoce la violencia contra las mujeres como una violación grave de los derechos humanos, aunque su definición aún se debate. El feminicidio en México representa una crisis arraigada ante la cultura y sociedad, requiriendo un enfoque integral desde cambios legislativos hasta transformaciones culturales para proteger los más vulnerables y construir un futuro más equitativo y seguro. Este estudio aborda la problemática alarmante del feminicidio en México con un enfoque multidisciplinario que combina criminología, sociología, psicología y ciencia jurídica. Se propone analizar tendencias, factores y desafíos asociados con el objetivo de mejorar estrategias de prevención y justicia. Se realiza una revisión exhaustiva de la literatura abordando causas, eficacia de leyes y políticas y conciencia pública sobre igualdad de género. La metodología incluye un enfoque mixto, con métodos cuantitativos y cualitativos garantizando representatividad y ética en el muestreo. Se recopilan datos mediante encuestas, entrevistas en profundidad y análisis de casos. El análisis de datos emplea técnicas estadísticas y cualitativas para obtener una comprensión holística del fenómeno. Conclusiones se basan en hallazgos claros y respaldando recomendaciones para mejorar estrategias. Se incorpora un análisis jurídico para evaluar la efectividad de las leyes existentes y procesos judiciales, involucrando a profesionales del derecho. El enfoque científico busca comprender integralmente el feminicidio en México y generar recomendaciones prácticas para mejorar políticas y prácticas tanto en el ámbito legal como social.
El feminicidio en México va más allá de las estadísticas, siendo una crisis nacional que revela tendencias, factores y desafíos arraigados en la sociedad. A medida que las cifras aumentan, es crucial examinar este fenómeno para comprender sus raíces y vías para el cambio. La persistencia de la violencia de género reflejada en cifras alarmantes fluctuantes en diferentes regiones enfrenta el obstáculo de la impunidad. Factores complejos arraigados en la cultura como la cultura patriarcal y machista y la desigualdad de género, la corrupción, contribuyen a esta crisis. Los desafíos para enfrentar el feminicidio en México son enormes, requiriendo mejoras en la aplicación de la ley, programas de prevención que promuevan la igualdad de género y la participación activa de la sociedad civil, especialmente del movimiento feminista. Abordar el problema implica un enfoque multidimensional, desde cambios legislativos hasta transformaciones culturales, sosteniendo por un compromiso profundo con la igualdad de género y el respeto por los derechos de todas las personas. La erradicación del feminicidio no solo es una cuestión de justicia, sino también un imperativo moral y una indicación de la madurez de una sociedad que busca un futuro más equitativo y seguro para todos. El objetivo principal de esta investigación es analizar las causas subyacentes del feminicidio en México, centrándose en factores socioculturales, económicos y legales. Promover la conciencia pública sobre la gravedad del feminicidio y fomentar una cultura de respeto hacia las mujeres. Evaluar y conocer la efectividad de las leyes y políticas relacionadas con el feminicidio en México y proponer reformas necesarias. Asimismo, establecer un sistema de recopilación de datos actualizado y preciso sobre casos de feminicidio en México. Promover la sensibilización sobre la violencia de género y desafiar los estereotipos de género para cambiar actitudes y comportamientos arraigados en la sociedad.